Tengan la bondad de sentarse. Padre Rafael, asistente eclesiástico diocesano del Movimiento Familiar Cristiano, diácono Severiano, cada uno de los aquí presentes en esta Santa Iglesia Catedral de San José y San Andrés Apóstol. Queridos hermanos y queridas hermanas, el Señor Jesús nos llama a vivir la fe, no solo de palabra, sino efectivamente. Nos pide decisiones que expresen con firmeza que en realidad hacemos su voluntad. Esto es hacer opción por Él y su reino. Si nos equivocamos, Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad para recapacitar y retomar el camino correcto. Pero es preciso perseverar en el camino del bien. Dice el profeta Ezequiel: cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Estas palabras proféticas ponen de manifiesto una paradójica realidad. Pareciera que el considerado justo tendría ya ganado un lugar privilegiado ante Dios. Sin embargo, debe mantenerse firme en su camino. De lo contrario, podría desviarse, cometer el mal y sufrir las consecuencias de sus errores. Como dice el profeta Ezequiel, morir por la maldad que cometió. Pero también en sentido contrario, el pecador tiene oportunidad de volver al buen camino y salvar su vida. Ezequiel indica la importancia de mantener firme la decisión de respuesta a la invitación de Dios para colaborar en su plan de salvación, conocer su voluntad salvífica y cumplirla con opción fundamental. La parábola que nos ofrece el Evangelio según San Mateo de este domingo 26º del tiempo ordinario profundiza más lo dicho por el profeta Ezequiel. La pregunta fundamental es: ¿quién hace real y efectivamente la voluntad del Padre? La enseñanza de Jesús es ilustrada por un ejemplo tomado de la vida cotidiana, donde contrasta la respuesta de dos hijos al ser llamados a trabajar en la viña. El padre se dirige al primero de sus hijos y le pide: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Pero de manera muy extraña para el tiempo y el contexto sociocultural de entonces, donde el respeto a los padres era una actitud esencial e indiscutible, el hijo respondió con aspereza inusitada: no quiero. Sin embargo, y pese a su irreverente respuesta, se arrepintió y fue. A pesar de su irrespetuosa respuesta, el primer hijo se dio cuenta de su falla, se arrepintió y reparó su falta. El verbo griego que utiliza el Evangelio significa causar pena, tristeza o pesar, tener remordimiento por una incorrecta manera de proceder. Sin embargo, es importante notar que además de sentirse mal por su actuar, este hijo fue más allá de la pena o arrepentimiento. Dio un paso todavía más importante. Reparó su falta, yendo efectivamente a trabajar en la viña.
Esta actitud da a conocer ya una genuina conversión. Lo contrario tiene lugar con el otro hijo. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y él respondió: ya voy, Señor. En contraste con el anterior, este hijo contesta de modo correcto. Llamar Señor al Padre expresaba un trato de respeto, de reconocimiento, de veneración. Parecía indicar que este hijo era reverente, educado y bien dispuesto. Pero el problema es que en realidad él no fue a trabajar en la viña. Su disposición fue solo de palabra, con una consecuente y grave incoherencia entre su decir y su actuar. Por eso Jesús interroga a quienes debieran estar mejor acreditados ante Dios. Interroga a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ante evidencias tan claras y contundentes, ellos tienen que reconocer que fue el primero, quien realmente hizo la voluntad del Padre. Entonces Jesús les advierte con toda claridad: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. El contexto de la parábola es el debate sobre el origen de la autoridad de Jesús, el cual solo puede entenderse en la plenitud de la historia salvífica. El que los publicanos y las prostitutas se adelanten a los que debieran ser los primeros en el reino suena escandaloso, pero significa que ha comenzado la etapa decisiva de la historia, donde las opciones firmes valen más que las palabras. Publicanos y prostitutas tipifican a las personas de peor conducta, por lo que nadie puede esperar que participaran en el reino de Dios. Pero esta gente de tan mala fama logró entender que Juan el Bautista venía en el camino de la salvación, creyó y se convirtió. Por eso se están adelantando al reino. La parábola revoluciona la comprensión de la historia salvífica y representa una fuerte interpretación, no solo para los judíos del tiempo de Jesús y los cristianos de la comunidad de San Mateo, sino también para todos nosotros. Decir sí al proyecto de salvación de Dios significa hacer una opción firme que compromete la vida de forma clara, decidida e irreversible, a pesar de las adversidades y los obstáculos. El sí de Jesús al Padre lo llevó a asumir todas sus consecuencias. San Pablo en su carta a los Filipenses dice que por ese sí, Jesús no se aferró a las prerrogativas de su condición divina, sino al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. El sí de Jesús a la misión que el Padre le confió fue siempre firme en su fidelidad, porque Cristo Jesús no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. El mismo a quien comulgamos en su palabra y Eucaristía es el mejor ejemplo y modelo de nuestra fiel y decidida respuesta al Padre. Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy, primer domingo de octubre de 2023, celebramos el Día del Emefesista en nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla y en otras diócesis de México y de Latinoamérica, donde trabaja activamente el movimiento apostólico del movimiento familiar cristiano. El Día del Emefesista es una fecha muy singular para todos los que pertenecen a esta organización católica que da la oportunidad de reflexionar el gran amor que nos tiene nuestro Padre Dios al darnos al MFC como un instrumento de formación.
regalo que se recibe a través de los buenos amigos, quienes hacen una invitación de parte de Dios que pide dejar la comodidad, lo conocido y lo rutinario de la vida diaria. Los que han aceptado la invitación para formar parte del movimiento familiar cristiano se ponen en movimiento, como dice el nombre de este movimiento apostólico, y hoy hacen un análisis de lo que ha cambiado en su vida o de cuántas malas experiencias les ha librado este movimiento apostólico. Gracias a su decisión de decirle sí, Dios les permite mejorar en su vida personal, en la vida conyugal y en la vida familiar. En este proceso de superación personal, conyugal y familiar, es necesario el estudio, que es un pilar de la formación de todo matrimonio MFCista. Esto es lo que ha marcado su vida, la de su familia y la de su comunidad. En este proceso han descubierto la importancia de la solidaridad, la vida de equipo y la hospitalidad, elementos importantes de la vida del cristiano, formando así una nueva comunidad integrada por la familia del movimiento familiar cristiano. Con el sí que dieron y mediante la oración, conocen el plan que el Señor tiene para sus personas, su matrimonio y su familia. El cambio se manifiesta de forma integral al reconocer que el compromiso de servicio y el uso cristiano de los bienes materiales marca su conversión a fin de ser cada uno un cristiano misionero. Hoy por hoy el Señor Jesús pide a los MFCistas que sean discípulos y les envía como misioneros a evangelizar mar adentro con mayor ardor, con nuevos métodos y formas de acuerdo a los signos de los tiempos. Hoy y todos los días, MFCistas, sigan reflexionando sobre la importancia de la familia dentro del plan de Dios y la forma de saber protegerla de los enemigos del reino, para que cada familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad y de la iglesia. Que aprendamos a decir siempre sí a Dios para trabajar en su viña por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, San José, San Andrés Apóstol y todos los santos y santas, muy especialmente la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús. Felicidades MFCistas de nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla. Dios les bendiga. Que la Sagrada Familia de Nazaret ruega por todas las familias. Así sea.